Buen día, lunes 10 de junio es el cumpleaños de mi hija Victoria. Desde acá le mando un saludito. Eh, Fin de semana raro, hoy el gobierno cumple 6 meses de gestión, según desde donde se vea. eh, claro, ¿a qué llamamos gestión? Y yo primero les voy a decir gracias a todos por sus comentarios, es decir, Eh, sigo teniendo un entredicho con YouTube en términos de que me aconsejan de que pongan me gusta si el video es más visto, porque yo reduje de todos los días a 3 veces por semana, es decir, tengo menos vistas, por lo tanto el canal se afloja. Sería bueno que haya me gusta, que haya suscripciones. Las suscripciones bien, pero que haya más me gusta. Cumplo administrativamente con el canal. Quiero transmitirles a ustedes, que con los cuales tengo una relación más fluida, una sensación que tengo y después hablamos 5 minutos de política. A mí me da la sensación, la impresión de que hay un gen en el argentino medio que no admite la existencia del otro, que no admite que el otro tiene derecho a opinar, que, que el otro puede decir algo interesante y que eso que puede decir que es interesante puede generar un aporte a nuestro propio pensamiento. Yo al menos, que no soy mejor que nadie, siempre he vivido con esta premisa: escuchá a todos, porque del lugar más insólito, de la persona menos esperable, puede surgir una genialidad. Cosa que no es una reflexión mía, esto es una cosa que decía Jean Cocteau, eh, que en realidad viene de los filósofos griegos. El propio, hay un viejo cuento de Diógenes el perro, que cuando Alejandro Magno le ofreció casi todo, lo único que quería Diógenes es que se corriera porque le tapaba el sol. Es decir, que la simplificación de las cosas, la simplicidad del pensamiento, por lo general acompaña mejor al ser humano que la sofisticación del odio. Y estamos en presencia de la sofisticación del odio. Yo no voy a entrar en ese juego. No tengo interés de entrar en ese juego. Yo no tengo paciencia para entrar en ese juego. Ya no tengo edad. Digo, inclusive digo, no tengo geografía para entrar en ese juego. Yo salgo a la puerta de casa y veo montañas. Veo casas, pero en el fondo veo montañas. Y razono, esas montañas están desde antes de nuestra existencia como especie y seguirán ahí luego de mucho tiempo después de que se haya olvidado de nuestra existencia como especie. Es decir, es como decía mi papá: mirá una piedra y mirás la eternidad. Es decir, te das cuenta de lo poco que somos al mirar una piedra. Pero lo que tenemos que intentar es razonar mejor que una piedra, suponiendo que la piedra razona. Dice la ciencia que no. 6 meses de una administración que llegó de casualidad, producto de la bronca que nosotros teníamos respecto a los que nos venían gobernando. Y caímos en cuenta de que nos siguen gobernando los mismos. Este fin de semana nos enteramos con alegría que Daniel Scioli metió a su hermano, viejo lobista del peronismo, lo volvió a meter dentro del gobierno que maneja el señor Guillermo Franco, que es un tipo del peronismo, y que en realidad, como decía Perón, peronistas son todos. Entonces este gobierno no puede escaparse de esa realidad.
Y esta es una semana compleja. ¿Por qué es una semana compleja? Porque el miércoles en el Senado se discute lo que quedó de la ley de bases. Y es factible, puede ocurrir, que si el gobierno no hace un giro copernicano, que no es que cambie sus políticas, porque lo votaron para que tenga estas políticas, las tiene que tener por lo menos por los próximos 3 años y 6 meses. Pero la misma legitimidad que lo tiene Javier Milei en la presidencia de la Nación, esa misma legitimidad es la que lo cuestiona todos los días. Es decir, no nombramos un rey, nombramos un presidente. Es decir, la gente votó un presidente para no votar a otro. No cambiamos el objeto constitucional, somos una república. En una república tiene división de poderes, la gente puede opinar, puede pensar, puede disentir, puede debatir, puede plantear su punto de vista sin que tenga que recibir ofensas. Yo vuelvo a repetirlo, el sábado escribí, lo publiqué, lo dejé fijado en el canal de YouTube y en la página de Twitter, es decir, en mi cuenta de Twitter o de X. Una reflexión respecto a un montón de cosas que explican, por ejemplo, por qué los medios son tan generosos con esta administración, como lo fue con la administración de Cristina Kirchner, porque desde el año 2008, por ejemplo, La Nación tiene una medida cautelar por casi 300 millones de pesos de aquel momento, es decir, hace 16 años, que la Corte no resuelve una litis que le significaría al Estado recibir casi 300 millones de pesos, obviamente actualizados, lo que significaría seguramente la quiebra del grupo La Nación. Pero para mantener el diario La Nación como ejemplo, ¿no es cierto? Eh, este medio se ha convertido en el vehículo informativo de los distintos gobiernos. Es decir, o hay una extorsión o hay un cambio de figuritas. Yo eso publiqué el sábado. Porque parece que la gente se olvida, pero desde el año 2008, yo no, porque leo los fallos de la Corte dijo, aceptó una cautelar del Grupo La Nación y dijo, bueno, hasta tanto resolvamos el fondo de la cuestión, como dice la sana costumbre jurídica, no vamos a pronunciarnos. Pero uno suponía que podés tomarte por el tema de la retención de aportes patronales, podés tomarte un mes para tomar una decisión, 2 meses, no 16 años. Es decir, la Corte acá tiene una deuda con la sociedad. Entonces la Corte tiene una deuda con la sociedad, la política tiene una deuda con la sociedad, la economía obviamente, que es producida por los hombres, tiene deudas con la sociedad. En realidad, para hacer una cosa más sintética, nosotros, todos nosotros, tenemos deudas entre nosotros. Sin embargo, festejamos o no festejamos lo que pasa en Europa con las euroelecciones. Ellos tienen una forma de ver la vida totalmente distinta a nosotros. Porque los europeos, que somos nosotros somos americanos en Europa, es decir, europeos en América, salvo acá, donde por suerte veo americanos, pero los que viven en la ciudad autónoma de Buenos Aires y a sus alrededores, vamos a ser sinceros, somos europeos en América. Nos bajamos de los barcos. En algunos casos fuimos expulsados de Europa, en algunos casos decidimos salir de Europa para buscar una mejor vida. Yo provengo de esos dos mundos, de quien dejó Europa porque era el tercero en la línea de sucesión, por lo tanto nunca heredaría el fondo, y aquellos que fueron echados por el gobierno de Franco. De esa conjunción, en dos épocas distintas de la historia, siglo XIX, mediados del siglo XIX, la década del 40, mediados del siglo XX, surjo yo.
Es decir, soy una mezcla, soy una síntesis de lo que es lo que ha sido la migración europea en América. La elección de Europa a nosotros no nos modifica la vida, no nos afecta la vida. Ellos están viviendo en la puerta de una guerra. Y la derecha española, la derecha europea no quiere ir a la guerra con Putin. La izquierda tampoco. Es decir, nadie quiere ir a una guerra. El problema es cómo lo resuelven. Entonces las discusiones que se dan allá no tienen nada que ver con las discusiones que se dan acá, porque en términos generales Europa tiene resueltos sus problemas básicos. Nosotros todavía estamos discutiendo nuestros problemas básicos. Entonces, no extrapolemos a Europa a la Argentina o Argentina a Europa, porque no somos otra cosa, estamos en otro mundo. Nuestros problemas son más básicos. Tenemos un montón de gente que está por debajo de la línea de pobreza. El gobierno se ofende porque va a haber número en el Senado para una modificación jubilatoria que es muy tenue, es, es bastante conservadora, porque 8.8, que es lo que van a aumentar este mes las jubilaciones, más un retroactivo del 12%, no sé si va a ser retroactivo o a partir de ahora, un 12 y pico que es por la pérdida del primer trimestre. Es decir, aún así estamos por debajo de la inflación semestral. Y por este ajuste, el gobierno está ofendidísimo y los que apoyan al gobierno nos llaman comunistas. Ana, que es una persona sabia, ayer me hacía una reflexión mientras cenábamos. Me dice, ¿qué representa Twitter o las redes sociales? La nada misma. No tiene una representación popular que nos podemos decir, bueno, la opinión de las redes sociales es la opinión de la sociedad. Acá la gente se comunica por grupos de WhatsApp o por Facebook, familiarmente. Acá no se hace política por los medios, se hace política de manera tradicional. Los diarios acá tienen muy poca circulación, es decir, como la gente vive su propio mundo, es decir, vive el día de hoy, el precio del tomate, el valor de la lechuga, cómo está el kilo de carne, cómo se la pueden rebuscar para vender alguna cosita, hacer empanadas, para sumar un mango a la casa. Es una vida más simple, menos complicada. Yo traté de explicar en lo que escribí el sábado y este fin de semana en las redes, que yo soy el mismo tipo que cuando se perdió las PASO del 2019 me pasaba horas en la computadora levantándole el ánimo a la gente. Soy el mismo tipo. Era radical en ese momento, soy radical ahora. El mismo tipo. Ese que está ahí atrás con Raúl en el 84. O en una foto que tengo ahí en el 72, 73. Soy el mismo tipo. Y si ustedes se ponen a pensar, ustedes son las mismas personas que hace 40 años atrás. La única diferencia es que tienen 40 años más. A veces uno toma conciencia de qué es o quién es cuando ve a otro que hace mucho que no ve. A mí me pasa esas cosas. Y veo cómo le pasó la vida por encima o la vida lo acompañó, la vida le agarró de la mano y dijo vamos a disfrutarlo juntos. Eso bien es nuestro, no nos lo da un presidente. Milei es un pobre tipo que es presidente de la nación, cuenta con la legitimidad hasta el año 2027. Ningún radical, esto por cosas que decían este fin de semana, por lo que dijo Martín Tetaz,
Ningún radical le va a dar número para para un juicio político, salvo que tipo de mayor muestras de desequilibrio emocional. Pero hasta acá no hay razón para pedir un juicio político al presidente. Y el radicalismo no va a acompañar eso. Yo creo que tengo autoridad política para decir lo que estoy diciendo. Más allá de la moral, yo tengo autoridad política para decir lo que estoy diciendo. El radicalismo no va a prestar número para un juicio político contra un presidente elegido por el pueblo. Vamos a hacer todo posible por ganar las legislativas en el año 2025, con o sin el PRO. Este fin de semana hubo una situación esquizofrénica, pero yo se las voy a aclarar. El Macri que le dijo a Ritondo somos oposición, es decir, no somos oficialismo, como diciendo bajá que pareces Ramiro Marra, no es el mismo que contestó, que escribió el Twitter, al cual me vi obligado a contestarle. Es decir, que llamó irresponsables a los dirigentes básicamente radicales que votaron la ley de actualización jubilatoria. Le contesté al administrador de redes de Mauricio que sí, fueron votados para eso. Es decir, quien votó diputados radicales, y les digo, fue mucha gente, quien votó diputados radicales, somos 30 y pico de diputados radicales, tenemos 5 provincias, no votaron oficialismo, no votaron para que tengamos un pensamiento liberal, votaron un pensamiento radical, más bien de centro, con, con tonalidades de centro derecha o con tonalidades de centro izquierda, según como se vea. Pero yo creo que de Loredo y el radicalismo votó representando, entre otros, a 5 millones de argentinos que aportaron y ganan la mínima. Y a su grupo familiar, porque cuando tratamos de, aunque sea de arrimarle el bochín en ayuda de un jubilado, influimos en el grupo familiar colaborando. No solucionamos ningún problema, achicamos un 12% la enorme deuda que el Estado tiene con los pasivos. ¿Eso nos convierte en comunistas? ¿En tipos que queremos que el gobierno caiga? Es decir, las banderas argentinas ahora hay que cambiarlas por la bandera de equilibrio fiscal. Vuelvo a repetir, ¿en qué manual de economía política, que es la que trata la economía de los estados, se dice que el déficit cero es el norte que debe seguir una sociedad civilizada? ¿Se puede tener déficit? Sí se puede tener déficit. ¿Hasta qué punto? Un déficit que uno pueda manejar. Como tenemos nosotros tenemos déficit. Ana me administra. Cuando yo compro algo a crédito, en 2, 3 cuotas, o en 3 o 6 cuotas, me estoy endeudando, estoy tomando un déficit. Mi economía es deficitaria, la única diferencia es que yo puedo pagar en 6 cuotas algo que por ahí me conviene comprarla en 6 cuotas, más que al contado. Los estados pueden endeudarse, es decir, salgamos de este mantra del déficit cero, mientras siguen nombrando peronistas en el gobierno y mientras eh, siguen las causas en el Comodoro Pi por los contratos de la ministra de Capital Humano. Tenemos una enorme confusión y yo no quiero sumarme a la confusión. Yo quiero tratar, si se puede, de ser un ancla moderadora en una sociedad de que se está yendo a los extremos.
Y yo no estuve nunca en los extremos, siempre traté de entender, comprender y compartir con unos y con otros que todos podemos tener una cuota de razón y que cuando tengo que criticar a alguien lo arrobo, no digo decirle como no sé por qué le tienen tanto miedo a robar a otro. Yo no tengo que reivindicarlo a Alfonsín, Alfonsín lo reivindicó la historia. Es como que discutamos a Ilia, porque era pobre, o porque murió pobremente, humildemente, no murió como Menem, o como Cristina Fernández. Yo no tengo que reivindicar a Marcelo Torcuato de Alvear, que era rico de toda riqueza. Sin embargo, para él la causa era la causa de los desposeídos. Es decir, se puede ser rico, multimillonario como era Alvear, y tener sensibilidad social como la tuvo. ¿Qué decía el peludo, es decir, Irigoyen de él? Marcelo, Marcelo entiende las consignas, como pidiendo perdón por su riqueza. Pero Marcelo Torcuato de Alvear volvió de París en el 2000, en el 1930 para compartir la cárcel con Hipólito Yrigoyen en el sur. A nosotros nos echaron los conservadores, los mismos que hoy dicen que hay que tener déficit cero, que los jubilados no hay que pagarle, que somos comunistas porque le queremos aumentar un poco el sueldo, los saberes. Tenemos una enorme confusión que es histórica. Y votamos por odio a alguien que tiene un odio patológico. Porque lo de Cristina era una puesta en escena. Todos sabíamos que era una puesta en escena. Pero ella también generó odio. Es como que nosotros nos sentimos atraídos por aquel que dice el disparate más grande. Yo este fin de semana tuve que leer cómo la gente recuerda la hiperinflación de Alfonsín, se olvidaron la hiperinflación de Rapanelli, primer ministro de Economía que tuvo el hijo de un hombre muy rico, que tuvo Menem, la de Herman González, es decir, ¿se acuerdan la de Alfonsín? Yo me siento orgulloso que se acuerden de Alfonsín, aunque sea por la hiperinflación, porque está en la historia. A Raúl se lo va a estudiar. No pisó tribunales, salvo para antes del 83, para meter recursos de habeas corpus, cuando llevar un recurso de habeas corpus te podía costar la vida. Claro, vos después de 40 años explicás esto a los jóvenes que creen que son actores de la revolución libertaria y te miran como un loco. Si a mí me haces, que soy un hombre de soy de 70 años, me das a elegir entre tener que preocuparme por llevar dinero en el bolsillo o una 9 milímetros en la cintura, en aquellos años no era el problema de llevar plata en el bolsillo. Te mataban por tus ideas, pero la administración de la economía la manejaban los liberales. Entonces era un liberalismo un poco extraño, que veía cómo se llevaban a la gente, era buena, mala o regular, pero se la llevaban, donde no se respetaba el Estado de Derecho, la defensa en juicio, la presunción de inocencia, pero eran felices porque gobernaba la economía José Alfredo Martínez de Oz, o los hermanos Alemán. Sin embargo, el pensamiento liberal es un pensamiento extremadamente respetable y un pensamiento
una filosofía que hay que tomar en consideración y lo dice un radical que es políticamente liberal. Pero los que tienen que resolver su contradicción no somos nosotros. Pasaron 40 años, como diría la película Solo es una madrugada, no nos podemos pasar 40 años hablando de los 40 años. Esta semana va a ser movida. El Senado tiene un dictamen en minoría que lo presentó el presidente del radicalismo, que es, que le saca lo cosmético a lo que quedó de la ley bases. Yo lo leí, no es una cosa, no es la declaración de Bahía de los Cochinos o la toma del cuartel Moncada, es una mirada liberal de la economía vista por un tipo como Lustó, que ajusta algunos impuestos, que te dice, bueno, por el tipo que es rico en bienes personales, ¿por qué no va a pagar? ¿Por qué le vamos a dar 20 años de gracia para pagar menos del 0,3%? ¿Cuál es la racionalidad? ¿Por qué no van a pagar bienes personales quien los tiene? ¿Por qué le vamos a dar facilidades al blanqueo de gente que no sabemos cómo produjo el dinero cuando hace 8 años ya Macri blanqueó? Es decir, abrió el mercado para que la gente reconozca lo que se llevó. Que seguramente se lo llevó limpiamente, pero acá no hay, no nos queda claro si un narcotraficante o un corrupto que cobraba coimas como lo de los cuadernos pueden blanquear con el régimen que está en el proyecto de ley bases. Bueno, lo que pretende Lustó es que esta gente no pueda entrar. ¿Está mal? Bueno, discútanlo en el Senado. Hay que convivir con lo que tenemos. Yo voy a respetar al presidente y lo voy a defender si es necesario en la calle, pero él va a terminar su mandato. A contrario sensu, digo que les pido a los demás, respeten la opinión de la oposición, porque no somos oposición porque vimos luz y entramos, somos oposición porque el voto de la gente nos puso en esa situación. Es decir, cuando nosotros maltratamos a un legislador de cualquier partido político, en el fondo estamos maltratando a la gente que lo votó. Respetémonos entre nosotros. Ese es el objetivo de este programa. Que nos respetemos entre nosotros. Nos vemos el miércoles, que va a ser un día muy movido. A lo mejor el programa lo hago más tarde. Pero va a ser un día movido. Sean buenos, pórtense bien, no se olviden del like, así el señor YouTube no me presiona. Y les agradezco por estar. Un cariño grande, sean buenos.